Bueno, y con motivo de la inauguración del Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego, ha venido una generación joven de intelectuales latinoamericanos que el día de hoy nos visitan. Yo les doy la más cordial bienvenida. Ian, bienvenido. Muchas gracias. Gloria, que también es de casa. Gloria, bienvenida. Gracias. Axel, bienvenido. Antonella. Un placer. Bueno, pues yo quisiera en este primer bloque que nos contaran cuáles son sus líneas de investigaciones. Oíamos, por supuesto, en el coloquio de días pasados sus líneas de trabajo, un índice muy interesante. Ya empezamos contigo. ¿Qué estás haciendo? En el Instituto Cato, donde trabajo, tenemos dos proyectos muy importantes. Uno es la elaboración de un índice de libertad humana, donde medimos con datos empíricos de alrededor del mundo el nivel de libertad económica, personal y civil en más de 160 países durante muchos años. Y combinamos todos esos factores en un reporte que es el índice de libertad humana para tener esa medición de el grado de libertad que existe en el mundo y dentro de cada país. Y con esa data podemos ver cómo se relaciona la libertad con un sinnúmero de indicadores como la prosperidad, y esa relación es fuerte. El otro proyecto que tenemos se trata de indicadores de progreso humano, donde medimos y vemos toda la data que existe acerca de qué tal está el planeta y la humanidad respecto a un sinnúmero de indicadores como la expectativa de vida, la mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Y estamos en una fase de combinar los dos proyectos para investigar qué papel está jugando la misma libertad en el progreso humano. Ya. Oye, los BIS son fascinantes. Lo que pasa es que es como las series de fútbol, no siempre ganan los mismos. Nueva Zelanda, Suiza y todos arriba, y América Latina, aunque en el fútbol a veces gana algún país latinoamericano. Pero muy, muy interesante, están todos disponibles. Gloria, cuéntanos, ¿qué estás haciendo tú? Estoy en el análisis comunicacional de la mutación del socialismo del siglo XXI. ¿Qué está pasando ahora que Venezuela se está privatizando o Cuba ya no es dictadura? Y también los otros poderes extremos que han surgido en el continente desde que hace 6 años lanzamos el engaño populista con Axel, con Antonella. También hemos estado trabajando en hacer conferencias, y otro proyecto en el que estoy involucrada es traer las ideas de la filosofía de Ayn Rand, que es una filosofía en pro de la libertad del individuo, más a América Latina, porque me he dado cuenta que sin ese soporte filosófico las mentalidades de los latinoamericanos no cambian. Por más datos económicos que tú les enseñes, que son súper útiles e importantes, como que seguimos cayendo en mentalidades de victimismo, de rechazo a la libertad, y creo que traer esa filosofía es importante. Ya, oye, muy interesante. Axel, tú estás en el combate Abrazo Partido contra la Corrección Política. Cuéntanos. Sí, hace poco publiqué un libro que se llama La Neoinquisición, que tiene que ver con todo este ataque a la libertad de expresión que se ha producido fuertemente en Occidente. Y no solo eso, al uso de la razón como instrumento para dirimir conflictos y también para acercarnos a la verdad. Sin un concepto de verdad al cual podamos aproximarnos es imposible la comunicación, porque si no queda la mera subjetividad de las partes como el criterio para confrontarnos, y eso obviamente es inconmensurable y por lo tanto no nos permite llegar a ningún tipo de acuerdo, y la violencia es el camino que va quedando. Así que yo en ese libro, La Inquisición, que lleva en una segunda edición en España, también en Chile, también se ha publicado en Colombia, no sé si se va a publicar en otras partes, toco ese fenómeno y lo analizo sobre todo en el caso de Estados Unidos y Europa. Y está disponible como libro electrónico. Se puede comprar por Amazon en teoría, Busca Libre y también Kindle, sí. Ya. Antonella, ¿tú en qué estás trabajando? Cuéntanos. Bueno, estoy a punto de publicar un nuevo libro. El 12 de mayo sale con Editorial Planeta desde España. Vamos a también tener distribución en América Latina. Y el título es El Manual Liberal, ¿no? También es un poco una combinación de distintos ensayos de distintos pensadores importantes del liberalismo iberoamericano, donde también incluimos a pensadores como Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, Carlos Alberto Montaner, e incluso tiene el gran epílogo de la economista Deirdre McCloskey. Así que es un poco un libro que intenta mostrar que el liberalismo es un conjunto de
conceptos que no solamente se basan en la libertad económica, sino que también, por supuesto, está la libertad política, pero también las libertades individuales. Entonces, cómo el liberalismo ha sido pionero incluso en la defensa de todas esas libertades individuales, donde hablamos del rol de la mujer, el feminismo liberal, la legalización de las drogas, cuestiones como los derechos y las libertades de las personas LGBT, y marcar esa distinción entre el liberalismo y el conservadurismo, porque creo que es algo muy importante que necesitamos hoy en América Latina, y me atrevería a decir en Iberoamérica, ¿no? Con el resurgir de estos populismos o nacional-populismos de derechas que empiezan a reaparecer. Y también en algunos países europeos. Pues interesantísimas todas las líneas de investigación y de reflexión, por supuesto a la vanguardia de la discusión a nivel planetario. Permítame poner una breve pausa, en un momento regresamos. Vamos a hablar de libertades económicas, de libertades políticas, y después quiero que me cuenten cómo están sus países. Para el auditorio de México es sumamente interesante saber y reconocer qué está ocurriendo en América Latina. Volvemos. Bueno, ya conversábamos en el primer bloque de lo que están haciendo estos jóvenes intelectuales latinoamericanos. Y me encantaría que ahora nos ubicaran en el mapa no solo del pensamiento político y económico, sino en la realidad que están viviendo nuestros países. Gloria, empezamos contigo. Las libertades económicas en América Latina, ¿cómo las ves? ¿Están en retroceso? ¿Están en expansión? Cuéntanos. Desgraciadamente sí las veo en retroceso. Creo que no vemos una agenda clara que finalmente entienda que esta mentalidad de tener los recursos en manos estatales, sobre todo a través de sindicatos, sindicatos de transporte, de educación y de salud, rubros tan importantes para que sean libres y que la gente pueda tener opciones, los veo cada vez más entrampados. Y luego también la obsesión con el contrabando, con los aranceles, con no tener, digamos, impuestos que sean flat en toda la región para que podamos comerciar entre nosotros de manera igual. No veo que sea una agenda que haya ni en los partidos de izquierda ni en los de derecha. Y en general, obviamente, un incremento en la informalidad, donde sí vemos muchísimo libre mercado y que ha sido la solución de poblaciones que no tienen acceso a pagar por la burocracia, por el exceso también de corrupción para que los trámites sean ágiles en la formalidad. Entonces, no veo que la libertad económica en términos generales esté avanzando. Incluso cuando se habla de la privatización de Venezuela, ¿no? Cuando uno realmente voltea a ver, lo que se está formando ahí son oligarquías muy allegadas a Maduro para tener monopolios económicos que no creo que se van a poder insertar en un mercado libre. Muy interesante, sí, ve uno más Estado, más corporaciones y menos libre comercio incluso en nuestros países. Algunas zonas, Mercosur, siente uno que declina, en fin. Axel, ¿tú cómo ves las cosas? Hay algunas noticias que no son tan malas. Por ejemplo, la elección de Guillermo Lasso en Ecuador da cierta esperanza de que ahí se avancen reformas para incrementar la libertad económica en ese país. El caso de Uruguay también, con Lacalle Pou, que es un presidente bastante afín a las ideas de la libertad económica y la prosperidad. Y hay otras noticias que son muy malas. Argentina sigue en lo que está, Venezuela sigue en lo que está, Chile, que había sido el gran faro, ¿no es cierto?, de la región, el país del cual vengo, durante varias décadas está perdiendo completamente el camino, o una parte importante del camino. Todavía estamos en un proceso constituyente que puede salir una constitución muy poco amistosa con la libertad económica, el derecho de propiedad, y esas instituciones tan decisivas para, ¿no es cierto?, el progreso y la dignidad de las personas. Así que concuerdo con Gloria que hay en general una tendencia hacia atrás. Eso claro. Sí. Y bueno, pues desde México también se veía con mucho optimismo la Alianza del Pacífico, que tiene por supuesto su protagonismo, pero la vemos retroceder de alguna manera. Antonella, ¿cuál es tu óptica? Sí, yo también veo sin lugar a dudas que existe un retroceso en términos de libertades económicas y otras tantas libertades, pero volviendo a tu pregunta... Ya hablaremos de las políticas en un momento más. Pero yo creo que incluso trayéndolo un poco más a la coyuntura, ¿no?, latinoamericana y en este contexto de pandemia, de crisis del COVID-19 y lo que ha representado, como muchos, ¿no?, presidentes y mandatarios latinoamericanos han dicho, ha quedado como un anillo al dedo esta pandemia de alguna manera para seguir implementando...
te suena, para seguir implementando populismo, ¿no? Y medidas estatistas que restrinjan y que limiten el comercio, que limiten las libertades de los individuos. Pero más allá de eso, venimos de una región que castiga el éxito, venimos de una región que castiga el trabajo, que castiga emprender, que castiga a las personas exitosas y a las personas que quieren trabajar y tener una empresa o abrir una pyme o abrir un negocio familiar. Entonces es cada vez más difícil con toda la burocracia y la cantidad de impuestos que tenemos, ¿no? Que se han vuelto un castigo al éxito, sin lugar a dudas. ¿Verdad? Y que el mérito se vuelve casi una culpa. Ian, ¿tú cómo ves las cosas? Sí, el panorama en general no es muy optimista. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho acá. Lo que sí se puede decir es que la región como tal, en términos de libertad económica, es bastante mediocre. Está al mismo nivel de libertad económica que es el nivel de libertad económica de los otros países del mundo combinado, ¿no? El nivel promedio. No está por encima, no está por debajo, está por ahí. Pero dentro de la misma región, la palabra mediocre. Mediocre es, podríamos estar haciendo mucho mejor. Y dentro de la región hay mucha diversidad respecto a libertad económica. Por supuesto, Chile está muy por encima del resto de la región y en el otro extremo está pues Venezuela, está Cuba, están en el piso, ¿no? Entonces hay mucha variedad dentro de la región y eso hay que apreciarlo. Pero dentro de todo lo que está ocurriendo y sobre todo este último año de pandemia, que ha sido muy negativo para todas las libertades, creo yo, en que se han aprovechado los políticos para agarrar cada vez más poder, la gran pregunta es, después de que se termine esta pandemia, ¿vamos a poder regresar al nivel de libertad que tuvimos antes de que empezó? Y me parece que en muchos casos la respuesta va a ser que no. Un gran enigma es la recuperación que tendrá que venir después de la pandemia, es si se hace restringiendo libertades o se hace ampliando libertades. Serán decisiones que cada uno de los países tendrá que ir tomando. Volveremos sobre eso y en un instante, en el siguiente bloque, hablaremos de libertades políticas. Volvemos. Bueno, y en este bloque les propongo que revisemos cómo está la vida política en Argentina. Estamos, pues ya nos lo contarás tú, pero muy interesados porque hace poco tuvimos la visita del presidente Fernández en México. ¿Cómo están las cosas, Antonella? Argentina, como siempre, muy complicada. Digamos, entraremos a Argentina, perdón, pero antes dime en términos generales cómo estás viendo las cosas en América Latina, perdóname. América Latina en términos de libertad política creo que la vemos también de una manera similar a términos de libertad económica, ¿no? Y eso se basa principalmente porque tenemos una presencia muy marcada de gobiernos populistas, de caudillos, de mesías, de personajes que llegan al poder simplemente con la intención de repartir lo ajeno, porque además ese es el gran detalle, repartir lo ajeno. Entonces estamos en un poco en un péndulo entre populistas de izquierdas, populistas de derechas, y creo que lo que tenemos que entender es que el populismo de izquierda, que tanto nos ha castigado a los latinoamericanos, no se combate con populismos de derechas, ¿no? Entonces lo vemos un poco en países como Brasil, con Jair Bolsonaro, ¿no? Lo hemos visto también en la última gestión del expresidente Donald Trump, ¿no? Con todas sus medidas, sus guerras arancelarias y sus dichos y sus, digamos, grandes temas ahí, controversias sobre racismo, homofobia. Hay muchos puntos ahí que hay que marcar y que creo que también son que podemos relacionar de una gran manera con estos nacionalpopulismos europeos, ¿no? Del corte de Santiago Abascal en Vox en España, Marine Le Pen en Francia, Matteo Salvini desde Italia, lado, ¿no? Y Podemos del otro lado. Entonces, el tema es que aún Podemos no lo combatís con Vox. Yendo a la realidad española, y creo que eso es lo que tenemos que entender nosotros. A los populismos se los combate con libertad, entonces si no vamos a estar siempre entrando en ese juego que al final del día el perjudicado va a ser el individuo. Es muy interesante lo que dice esto del péndulo. Ya vamos contigo y te introduzco una inquietud. El hecho de que los Estados Unidos haya tenido ese giro populista con Trump, ¿afectó a toda la región o el gran debate global sobre las libertades? Siempre lo que pasa en Estados Unidos afecta al resto del mundo, así que sin ninguna duda ha afectado. El hecho de que ha sido más proteccionista, el hecho de que ha sido antimigrante,
Eso ha reducido las libertades, de todas maneras, en Estados Unidos, pero también da una impresión diferente de lo que es Estados Unidos. Y nosotros hemos visto que durante largo tiempo, no solamente en los últimos 4 años, sino durante los últimos 15 años, de acuerdo a nuestros indicadores, el nivel de libertad en Estados Unidos ha estado en caída. Así que esto ha sido un proceso de largo término. Subió un poquito, pero ahora con el presidente Biden me temo que va a volver a caer otra vez. Así que con la pandemia hemos perdido un montón más de libertades, independientemente de quién sea presidente. Y eso es un gran problema para todos los que queremos rescatar esas libertades una vez que la pandemia termine. Sí, porque esta tendencia... Un punto más. Sí. Es importante la pérdida de libertades, no solamente porque valoramos las libertades en sí, sino también que cuando se pierden libertades económicas y libertades civiles como la libertad de prensa y expresión, que es lo que está ocurriendo en Latinoamérica y alrededor del mundo, también se pierden las otras libertades, se pierde la libertad política. Cuando se pierde la libertad económica, se pierden todas las otras libertades. Y eso está ocurriendo. Ese es un gran tema. Sí. Axel, ¿tú cómo ves las cosas? Este es un problema que va mucho más allá de los populistas. O sea, tú tienes el Partido Demócrata en Estados Unidos, que es, nadie diría, en el mainstream media al menos, que son populistas, salvo por algunas facciones, como la de Alexandria Ocasio-Cortez y gente así. Atacando y asaltando permanentemente la libertad de expresión. O sea, es el presidente Biden el que le ha impedido a la prensa ir a ver la crisis del muro y revisar las instalaciones. Eso ni siquiera lo hizo Donald Trump. Es Biden, con un argumento que no lo cree nadie. Entonces, ellos también han promovido muchísimo este ataque a las opiniones disidentes y la cultura de la cancelación, como la llaman, de la corrección política, al punto que varios intelectuales afines al Partido Demócrata, Mark Lilla, uno de ellos, han escrito libros explicando que la gran derrota del Partido Demócrata que se produce con Donald Trump y que se podría haber producido perfectamente de nuevo, si no era por la pandemia, Trump salía reelegido, probablemente, tiene que ver con esta política identitaria que sí es populista, que está en la esencia del Partido Demócrata hoy en día, que es divisiva y que finalmente es incompatible con las ideas de libertad de expresión y el discurso inclusivo. ¿Cómo será que Mark Lilla, siendo demócrata, llama al Partido Demócrata a abrazar un discurso reaganiano? Porque era realmente inclusivo. Entonces, este asunto divisivo, polarizante y además aprovechándose de que controla parte de la narrativa de los medios de comunicación oficial, viene de los partidos establecidos también. No es solo un tema de los Trump o de los Bolsonaro. Esta es una cuestión que es un problema mucho más allá. Toda esta cultura de la cancelación que está en Hollywood no la impuso Donald Trump. Él fue en parte una reacción a esto, obviamente exagerada y con sus propios problemas, pero si no hubiera habido un caldo de cultivo, un Trump no se habría producido. O sea, Trump, eso es lo que hay que entender. Los populismos también responden a ciertas circunstancias cuando las élites establecidas no se están haciendo cargo de los problemas que hay. Es muy interesante, hay un ecosistema que va creando estos populismos, tiene que ver con ideas y comportamientos. Gloria. Bueno, suscribo a toda la atmósfera que aquí ha sido descrita para decir que a mí lo que me preocupa son las oportunidades perdidas. Porque cuando finalmente salimos de la toxicidad de los populismos del socialismo del siglo XXI y le das el poder a un Macri o a un Duque en Colombia o Guillermo Lasso en Ecuador o Piñera en Chile y la calle, estás como cruzando los dedos de que por favor tenga la valentía de ir a por la libertad económica. Y cuando no lo hacen, porque una vez llegan al poder, empiezan a quererse agraciar con ese compadrazgo que hay en América Latina que es más estatista, colectivista, ante libertad, desgraciadamente la gente vuelve otra vez y vuelve con más revanchismo, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos con Biden, el segundo periodo de Bachelet, lo que está pasando en Argentina. O sea, la gente se vuelve a la izquierda y con más furia. Entonces, me entristece ver esas oportunidades perdidas de gente con liderazgo que pudiera venir y decir vamos a hacer lo correcto, como lo hacía Margaret Thatcher, ¿no? Que hasta se le imponía a su propio partido conservador para decir voy a por la libertad económica, y ellos decían no, es que eso nos va a incomodar. No importa, yo no vine aquí a hacer lo que agrada, sino a hacer lo correcto. Me falta ver ese liderazgo en América Latina y por eso estamos de un péndulo al otro. Y lo mismo con la corrección política. La gente está harta, sí, de la discriminación, del racismo, hay un hartazgo. ¿Y qué es lo más absurdo?
que buscan que el Estado sea la solución a ese hartazgo y que censurar y callar sea la solución. ¿Cómo va a ser posible que cancelar y callar sea la solución para tener más libertad? Si lo que nos molesta es que nos estamos dividiendo por cuestiones absurdas como nacionalismo, sexualidad o color de piel, entonces lo que deberíamos es de impulsar mayor libertad, no empezar a censurar. Entonces me entristece que la gente que sufre estos problemas busca soluciones en el mismo problema. Muy interesante. Y sí, es verdad que tenemos una como resistencia a oír opiniones contrarias. Ayer que te escuchaba, Axel, decir, nos sentimos como vulnerados cuando nos dicen algo con lo que no estamos de acuerdo y tenemos una conformidad que nada ayuda a un debate saludable. Vamos a otra breve pausa, regresamos. Yo ya tenía ganas de hablar de la Argentina, vamos a hablar también de qué ocurre en Chile, qué ocurre en Perú y qué ocurre en Guatemala. Volvemos. Bueno, y en este último bloque vamos a hablar de las experiencias que están viviendo los países latinoamericanos más relevantes. Estamos conversando con intelectuales que han venido efectivamente a la inauguración de este centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Vamos a revisar el caso chileno, muy comentado en nuestro país por las buenas y por las no tan buenas razones. Ahora van a periodo constituyente. ¿Qué está ocurriendo, Axel, en Chile? Bueno, Chile es un caso muy claro de éxito rotundo, categórico y completamente irrefutable de reformas de libre mercado, que producto de una narrativa autoflagelante, depresiva, de no reconocer los éxitos que habíamos tenido, ¿cierto? Nos convencimos de que el sistema había que cambiarlo porque había expectativas también mucho más elevadas, fueron creciendo con el tiempo, que requerían más esfuerzo todavía poder satisfacer. Y finalmente caímos en una depresión, esa es la verdad, y nos estamos suicidando. Y esto puede sonar exagerado, pero ya lo han observado muchas personas, por ejemplo el economista Sebastián Edwards de la Universidad de California, que es un economista de origen chileno, pero muy renombrado en el mundo, ha planteado que vamos a ser un país más de la mediocridad completa latinoamericana. Y eso es lo que vamos a hacer, yo estoy seguro. Esta idea de que cambiando la Constitución vamos a resolver un solo problema es absurda completamente, nunca ha funcionado casi en la historia de América Latina algo así, y en consecuencia en un par de años más Chile lo más probable es que esté en una peor situación de la que lo hemos visto en los últimos tiempos. O sea, bienvenidos a América Latina, se están mexicanizando, argentinizando. Volvimos a América Latina. Yo te diría más Argentina que México porque no tenemos la suerte de tener a Estados Unidos en la frontera con digamos, con un mercado tan poderoso cerca nuestro, a pesar que tenemos mucho tratado de libre comercio, que no me extrañaría que los genios de hoy lo traten de revertir. Que en México, por supuesto, Chile ha sido un referente por muchas razones, gobiernos de concertación, reformas económicas y muchas otras cosas más. Pero Argentina la tenemos al lado. Cuéntanos de Argentina, bueno, cómo están las cosas. Argentina, Axel. Nuestro referente ahora en Chile. Sí. Bueno, no, Argentina es un caso complejo, ¿no? Y es algo que yo siempre me pregunto, ¿cómo puede ser que hicimos todo al revés? ¿Cómo hicimos todo al revés? Fuimos un país desarrollado, potencia, que se subdesarrolló, ¿no? Y se subdesarrolló extraordinariamente rico, uno de los primeros países de la región en combatir el analfabetismo, en tener, digamos, ser potencia, ¿no? Íbamos muy bien encaminados, un país promesa. Y decidimos transitar por la senda del peronismo, ¿no? Este populismo cuasi fascista, ¿no? Porque también Juan Domingo Perón implementó muchas políticas del fascismo italiano, de Benito Mussolini, de hecho lo admiraba mucho, tuvo varias comunicaciones con él y varias cuestiones de la Carta del Laboro, ¿no? Y esa fuerza que hizo en base del poder en torno a los sindicatos, ¿no? Que hoy todavía siguen teniendo un rol importantísimo y tenemos a gremialistas que son multimillonarios y que son los que mejor viven prácticamente en la Argentina, con dinastías sindicales, ¿no? Entonces, eso por un lado. Después, digo, el tema del peronismo yo creo que es en lo que hay que hacer insistencia, porque venimos de 80 años, o sea, largas décadas de la misma manera de hacer política, y es peronismo todo el tiempo. Estamos como los argentinos estamos como en una relación tóxica con el peronismo, no podemos salir de eso, y nadie parece ser que quiera salir. Entonces,
También tenemos un Estado demasiado grande. ¿Qué quiere decir? Argentina es un país, digamos, más de 40 millones de habitantes y tenés prácticamente a la mitad del país viviendo del Estado, literalmente. Más de 20 millones de argentinos viven del Estado y reciben dinero del Estado. Y el sector privado únicamente está compuesto por 7 millones. Entonces, si vos querés que 7 millones sostengan a 20 millones, ahí tenés el problema de Argentina. Insostenible. Hace unas semanas entrevistaba a Adolfo Domínguez, el modisto, que escribió una novela que se llama Juan Griego, y le digo, oye, pues si tú con el éxito que tienes, ¿por qué te dedicas a escribir novelas? Y es sobre el caso argentino. Y es tan enigmático que un país con tantas oportunidades cometa una y otra vez el error. Pero en fin, citaba a Adolfo Domínguez. Vamos ahora contigo, Gloria, ¿cómo tú estás viendo tú las cosas? Naturalmente estamos en una realidad diferente. Desde Guatemala, ¿cómo ves las cosas? Pues volviendo a lo de las oportunidades perdidas, en el 2015, cuando nosotros acabamos con el gobierno de Pérez Molina, desgraciadamente, en lugar de reformar instituciones hacia la libertad, nos malacostumbramos a que quemando y haciendo protestas y creyendo que pidiendo la renuncia del presidente todo va a cambiar. Entonces, de eso ya hace 2 gobiernos y se ha pedido la renuncia de Jimmy Morales, se ha pedido la renuncia de Yamatei, se quemó el Congreso a finales del año pasado, hubo estallidos violentísimos. Con ese hartazgo que tiene el guatemalteco de lo que hay, pero sin propuesta de cómo reformar, sino que todo va a quitemos las cabezas. Estamos como en una especie de revolución francesa, donde creemos que guillotinando, pero sin reformar, vamos a llegar a mejor puerto. Encontrados los sentimientos respecto de la pandemia, porque al doctor Yamatei se le felicitó por básicamente haber cerrado el país con 2 casos de COVID, entonces no hubo, digamos, el contagio que hubo en otras partes, pero dolorosísimas las pérdidas económicas, sobre todo del sector informal, que es el 80% del sector económico en Guatemala y que todavía no se ha contabilizado. Ahora, cuando yo escucho estos casos, me acuerdo de un profesor que decía 2 cosas. Emigrar en América Latina es como cambiarse del camarote en el Titanic, ¿no? No importa lo que uno haga, está perdido, no hay garantías. Pero él también decía, Guatemala es como un avión que va así, nunca se ha estrellado. Digamos, nosotros tuvimos 36 años de guerrilla marxista tratando de volvernos Cuba, nunca hubo eso, pero tampoco nunca despegamos. Entonces, cuando yo escucho lo que pasó en Argentina y esa debacle o la chilena, no es la debacle que yo veo en Guatemala, y veo también grandes bastiones de la libertad, como la Universidad Francisco Marroquín, Radio Libertópolis, instituciones que consistentemente han defendido la libertad. Qué interesante, sí. Y el Perú, que es un país tan dulce, pero que políticamente es muy complicado, triturador de presidentes. ¿Cómo están las cosas en Perú? Hay que reconocer, que son eso especialistas en acabarse a todos. Pero hay que reconocer que el Perú, dentro de Latinoamérica, ha sido un caso de éxito, ha sido una estrella de la región en los últimos 25 años. Se transformó totalmente su economía después de haber reformado, probablemente después de Chile, el país que más reformó de manera más coherente que cualquier otro país, y es un claro caso de éxito económico. El ingreso per cápita se triplicó, etcétera, etcétera. Pero es verdad, hemos tenido 5 presidentes en 4 años. ¿Y la clave ha sido el Banco Central o no? Bueno, el Banco Central ha mantenido, sí, también, entre muchas cosas, podemos hablar de muchas cosas exitosas del Perú. Lo que no se ha mantenido es la estabilidad política, y eso se refleja en este cambio constante de los presidentes. Y últimamente hemos tenido una elección, la primera vuelta de elección, donde han salido 2 candidatos, ninguno de los 2 son buenos. Una de derecha, Keiko Fujimori, que tiene sus antecedentes con su padre, dictadura que hizo y muchos crímenes, y la otra de izquierda, extrema izquierda, un señor, Pedro Castillo, que es socialista, quiere cambiar la Constitución, quiere nacionalizar las empresas, no cree en la libertad de prensa o la libertad de expresión, lo ha dicho, dice que el gobierno tiene que ver los contenidos de las televisiones y de las radios antes de que se suelten, etcétera, etcétera, y él puede ganar. Por lo tanto, es un panorama bastante poco alentador, preocupante en un país que ha sido exitoso. ¿Te has fijado que peruanos y mexicanos votamos el mismo día, ¿no? La segunda vuelta. Nosotros para elegir Congreso. Sí, sí. 6 de junio, ¿sí? Sí, pues. Así estamos.
¿Ya? Pues muy interesante. Yo quiero agradecerles cumplidamente que han estado con nosotros el día de hoy compartiendo su saber, sus experiencias y sus proyecciones de cómo está la región. Antonella, muchas gracias. Axel, muchas gracias. Gloria, Jan, placer y gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Leonardo Curcio y hasta la próxima.